Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches con todos. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta pequeña conferencia acerca de la introducción a reportes con R. ¿Ok? Es una conferencia bastante introductoria, pensando en el curso que vamos a empezar este viernes. ¿Ok? No voy a suponer de que todos no tienen una idea muy profunda de lo que es reportes. Voy a tratar de explicar esto de una manera muy natural, así como acerca de las tecnologías que vamos a ver. ¿Ok? A ver, muy bien. En primer lugar, el punto de partida de todo esto es justamente escribir documentación. ¿Ok? Escribir documentación ha sido históricamente la parte más complicada de un proyecto de desarrollo. ¿Ok? Bueno, y no solo de desarrollo de software, sino muchas veces también inclusive de desarrollo de productos. ¿Ok? O inclusive tal vez hasta del desarrollo de una encuesta. Eso también puede ser algo que siempre ha sido bastante tedioso, bastante complicado de llevar a buen puerto dentro de un proyecto. ¿Ok? Entonces, pero sin embargo, dentro de tal vez los posibles escenarios en los cuales uno se ve obligado a escribir documentación, eh, el hecho de escribir documentación en un producto de desarrollo de software inclusive tiene muchísimas otras aristas que eh, tener en cuenta. ¿Ok? No solo es la documentación del software que uno desarrolla, sino también la documentación que uno tiene que escribir de cómo interactúa nuestro software con alguna otra herramienta. Eso también es algo bastante fundamental a tener en cuenta, ¿no? Hoy en día, recuerden, ¿no? Las aplicaciones no son una especie de isla que no interactúa con otras herramientas, ¿ok? Hoy en día, desde algo tan sencillo como capturar los datos para construir un modelo, puede ser que yo haga consultas a una base de datos simple y llanamente utilizando sentencias SQL. Obviamente, el prerequisito para eso es que yo voy a hacer, o mejor dicho, yo voy a poder ejecutar en un motor de base de datos ese código escrito mediante sentencias SQL. ¿Okay? Obviamente, para eso fundamentalmente uno puede tener un usuario y un password para la conexión a la base de datos o hoy en día, por temas de seguridad, no solo un usuario y un password, sino también muchas veces un certificado de encriptado. Entonces, la forma como es que, por ejemplo, debo de pasar los argumentos en alguna función, ya sea usuario, password y certificado, eso también tiene que estar bastante bien documentado. ¿Ok? Eso también va a estar bastante bien documentado. Ahora, no solo queda ahí, ¿no? A veces uno, si bien es cierto, puede tener en la empresa, en la institución donde labora, un motor de base de datos que inclusive ni siquiera nosotros mismos lo administramos, sino simple y llanamente somos usuarios. Puede también ser que estemos consumiendo datos de alguna API, ¿ok? Recuerden que existen APIs que son gratuitas, APIs que son de pago. Digamos que en la documentación también debe uno especificar qué es lo que o cómo es que se conecta a una API. ¿Okay? ¿Cuáles son los requisitos, cuáles son las condiciones, cuáles son las limitaciones que uno puede tener para el uso de esa API? Todo y cada uno de esos inconvenientes, detalles, debe de estar especificado en la documentación. ¿Okay? La idea de escribir una buena documentación es que cualquier persona, inclusive, tal vez cuando nosotros ya no estemos participando del proyecto, pueda leer ese documento, que muchas veces no suele ser muy pequeño, y comenzar a tal vez añadir funcionalidad al código, ¿ok? O tal vez añadir soporte a otro tipo de herramientas. Hoy en día, muchas veces ya las instituciones están dejando de lado los motores de base de datos por data lakes, ¿ok? El detalle que tienen los data lakes es que, si bien es cierto, uno puede tener cualquier tipo de información ahí,
hay que ser muy preciso en cómo nosotros vamos a indagar en ese lago de datos para obtener la información que uno requiera. Entonces, la tabla, o tal vez no es una tabla, sino es una estructura no lineal, el árbol, el grafo donde voy a sacar la información, todo debe estar bien referenciado al momento de escribir la documentación. Justamente por estos comentarios es que es bastante común lo que dice o lo que plantea este primer párrafo, ¿no? Dice, un proyecto de programación es tan útil como la documentación que va con él. Hoy en día, digamos que a diferencia de algunas décadas atrás, el hecho de escribir la documentación de un software está muy, pero muy asociado a cuando uno empieza a escribir el software en sí. En lenguajes de programación de alto nivel, llámese R, Python, inclusive también Julia, porque afortunadamente Julia está agarrando muy buenas costumbres de Python como de C++. Uno conforme va escribiendo el código, eh, va escribiendo la documentación y luego puede utilizar justamente algún sistema o alguna característica del lenguaje o muchas veces inclusive algún módulo siguiendo algún formato al momento de escribir los comentarios, para que de manera automática, mediante una simple línea de código, podamos generar la documentación en base al código. ¿Ok? Entonces, hay hoy en día ya muchas herramientas. Eso, por un lado, puede ser una ventaja para el que tiene el conocimiento. Como también puede ser una desventaja cuando uno no lo aprende a usar de una manera, por decirlo así, responsable. ¿Ok? Muchas veces en los proyectos de software, justamente el hito que no queda muy bien, que digamos, ante los ojos de todos, es la documentación. A veces, en los proyectos de software, el área usuaria queda muy contenta porque, bueno, el software está funcional, las características que pidieron en un inicio del proyecto están muy claras, pero sin embargo, el área, muchas veces de sistemas, que se encarga pues de dar soporte, de muchas veces a partir de una pequeña capacitación, inclusive añadir funcionalidad al software, eso puede hacer que no esté muy claro que digamos. Entonces, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Okay? Nuevamente, ¿no? Una de las fases de todo proyecto que muchas veces no queda muy claro que digamos es justamente la documentación. ¿Ok? Y ni qué decir si es que en un proyecto pues todavía entra el agente de calidad de software. Ahí sí, digamos que para los desarrolladores en sí eso puede ser una pesadilla más. Claro, si es que no se siguen las políticas adecuadas. ¿Ok? Entonces, el hecho de programar, ¿ok? No solo implica escribir código. Hoy en día, el hecho de programar implica también consumir tecnología, ¿ok? Entonces, la documentación debe de estar tan bien escrita que cualquier persona al leer el documento pueda replicar los experimentos que puedan estar planteados en la documentación. Y eso, valga en verdad, por más que parezca solo escribir, cuando uno es muy técnico puede conllevar algunos inconvenientes. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es el primer paso para esto? El primer paso es algo que inclusive se aprende cuando uno comienza a ver, o cuando uno comienza a aprender GitHub. ¿Ok? Es básicamente un archivo README. ¿Ok? Es básicamente un archivo README. En un archivo README, uno comienza a explicar qué es lo que desea hacer. Tan simple como eso. ¿Ok? Y es más, a veces cuando en las instituciones hoy en día se siguen estos esquemas ágiles, donde aparte del equipo de desarrollo, aparte del Scrum Master, aparte de, digamos, el jefe, el área usuaria, en sí los usuarios también tienen que participar muchas veces de ese tipo de reuniones para que los mismos usuarios puedan dar un feedback en tiempo real de qué es lo que se espera del equipo de desarrollo.
¿Ok? Claro, si es que estamos ante el escenario de una tesis, entonces eso ya va a depender del asesor. Muchas veces los asesores ya no están pensando en que el tema de investigación va a ser simple y llanamente un programita y lo único que me interesa es el output. Hoy en día ya los asesores, porque también ya creo que son más conscientes de que una tesis en principio debe de generar tecnología, y la tecnología obviamente no es que, o mejor dicho, no sirve si es que está en papel, ¿no? La generación de tecnología muchas veces es básicamente software, muchas veces es hardware, muchas veces es la interpretación de ese software. Y para llegar a que cualquier persona con un conocimiento base pueda interpretar lo que el software está retornando como resultado, básicamente es saberlo mostrar. Y para eso existen muchísimas técnicas de visualización. ¿Ok? Entonces, hoy en día, tanto para la parte, digamos, empresarial como la parte académica, el hecho de escribir software ya no es tanto como antes, ¿no? Ya no es tanto de que simple y llanamente escribo mi código y yo solo entiendo el output y se acabó, ¿no? Hoy en día ya creo que hasta inclusive los mismos, los que hemos tenido la suerte de hacer una tesis o un artículo de investigación, sabemos de que no es solo que yo entienda el resultado, ¿no? También implica de que cualquier persona lo pueda entender e inclusive, digamos que desde el punto de vista estadístico, también de que cualquier persona lo pueda replicar. ¿Ok? Y justamente pensando en esa replicación, es que una primera herramienta muy, por decirlo así, extendida, justamente es Markdown. ¿Ok? Justamente es Markdown. ¿Ok? Entonces, toda esta idea de escribir documentación va a conllevar aprender dos tecnologías. ¿Ok? La primera es una tecnología que me va a permitir escribir documentos que sean muy legibles, escritos en texto plano, pero traducibles a formatos más consumibles, como por ejemplo HTML o PDF. Ambos son formatos que literalmente hablando se pueden leer en cualquier dispositivo. ¿Ok? Entonces, Markdown no es más que un lenguaje que permite añadir marcas simples para indicar el papel de ciertas palabras en la estructura de un documento. Y valgan verdades, no es la única opción, pero digamos que ya se ha vuelto una de las más aceptadas. ¿Ok? Un lenguaje, bueno, otra opción, por ejemplo, a un lenguaje de marcado puede ser XML. ¿Ok? Pero digamos que ahí ya viene la razón para la cual cada lenguaje existe. ¿Está bien? Por ejemplo, XML es un lenguaje también de marcado, así como Markdown, pero sin embargo está más pensado para que los interlocutores sean computadores. ¿Ok? Así como para nosotros, por ejemplo, observar, ver un archivo, una hoja de cálculo en Excel o un CSV, es muy sencillo porque yo reconozco cuáles son las columnas, cuáles son las filas. Digamos que a ojo de buen cubero yo puedo saber qué fila tiene valores numéricos, qué fila tiene valores cualitativos. Eso para una persona es muy natural. Pero para una computadora es muchísimo más complicado consumir ese tipo de formato. ¿Okay? Por eso es que existen formatos más adecuados para que las computadoras se comuniquen. Y uno de esos formatos bastante común para que las computadoras se comuniquen justamente es XML. ¿Okay? Claro que XML hoy en día ya tiene algunas versiones, o mejor dicho, ha evolucionado bastante y es algo que ya es inclusive bastante traducible a formatos más consumibles por las personas, como por ejemplo un data frame. ¿Ok? Ese tipo de cositas son también muy naturales. Muy bien. Entonces, para nosotros, para las personas, es un poquito complicado interpretar qué es lo que me quiere decir un documento en XML. Va a seguir una especie de estructura muy similar al ser ambos un lenguaje de marcado, pero la forma como está estructurada la información
En el caso del XML no es tan digerible para nosotros. Para nosotros algo más digerible, pues justamente es Markdown. ¿Ok? Entonces, Markdown, digamos que así como en el caso de HTML, así como en el caso de LaTeX, va a seguir un formato muy predeterminado. ¿Ok? Va a seguir un formato muy predeterminado, muy estándar. Esa es la razón por la cual uno puede utilizar Markdown, literalmente hablando, en casi cualquier lenguaje de programación. Tal vez hoy en día dos de los lenguajes muy usados, tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito académico, sea justamente Python y R. ¿Ok? Y en el caso, por ejemplo, de Python, tenemos los notebooks de Jupyter, uno de los ejemplos más eh, conocidos puede ser los Google Colab. ¿Okay? Entonces, dentro de esos notebooks, pues tranquilamente uno puede añadir una celda de texto y ahí uno comienza a estructurar su documento utilizando Markdown. ¿Ok? En el caso de R, uno también puede utilizar Markdown justamente para hacer un documento más estructurado, pensando justamente en tener un documento HTML para una página web o un PDF. Ahora, ese PDF obviamente puede tener un formato de presentación, como el que estamos viendo, o un formato de A4 como un documento en sí. ¿Ok? Entonces, las etiquetas que vamos a manejar en realidad son muy naturales y obviamente basadas en cosas que uno ya conoce. ¿Ok? HTML tal vez es uno de los lenguajes de marcado más usados hace varias décadas. Prácticamente es lo que le dio vida a la web. Y Markdown, digamos que sigue mucho de lo que HTML aprendió. A la mala, pero aprendió. ¿Ok? Vamos a ver que podemos tener títulos, textos, listas, código, interacción con muchas otras herramientas. La ventaja justamente de Markdown es que es bastante ligero y se complementa bastante bien con R. ¿Ok? Pero es algo estático. Es algo estático. Digamos que hoy en día, dado que las herramientas que, o mejor dicho, dado las necesidades que tiene la misma sociedad de consumir cosas un poco más dinámicas, ¿ok? Pues se creó Shiny, ¿ok? Se creó Shiny. Shiny básicamente es una librería de R, así como lo es ggplot, así como lo es, por ejemplo, dplyr, así como lo es, por ejemplo, a ver, H2O, ¿ok? Básicamente es una librería de R, ¿ok? Con el objetivo de crear aplicaciones web, pero utilizando una arquitectura cliente-servidor. Es decir, yo voy a tener una especie de aplicación que obviamente va a funcionar en mi navegador, ¿ok? La ventaja de que funciona en un navegador es que se puede utilizar tanto en un dispositivo móvil, un celular, una tablet, como en una computadora escritorio o en una laptop. ¿Ok? Básicamente esta arquitectura lo que genera es código HTML5, JavaScript y CSS. ¿Ok? Justamente para construir esta aplicación con parámetros y variables dinámicos que van a permitir interactuar con los datos y ver diferentes resultados sin necesidad de programar una aplicación web en sí. ¿Ok? Digamos que Shiny simplifica muchísimo el hecho de construir una aplicación web. En el caso de Python, por ejemplo, no hay algo, digamos, así como Shiny. Digamos que existe algo, si bien es cierto, más general, que requiere un poquito más de conocimiento, pero obviamente permite hacer cosas muchísimo más abstractas y estoy hablando de Django, ¿no? Django, Django básicamente es un framework que permite utilizar toda una arquitectura, bueno, aparte de una arquitectura cliente-servidor, otro tipo de arquitecturas para, para desarrollar una aplicación web. ¿Ok? En cambio en R, digamos que con Shiny eso se simplifica mucho. Y esa es una gran ventaja porque muchas veces uno lo que desea, y básicamente por eso es que utiliza un lenguaje
como R. Básicamente uno lo que desea es que su aplicación no requiera mucho conocimiento más allá del técnico. ¿Okay? Digamos que la parte justamente donde entra Shiny, todo lo que es la parte web, todo lo que es la parte de interactividad en la aplicación, todo lo que es el manejo de los colores, los formularios, todo eso Shiny ya lo tiene ya bien programado, bien implementado. Obviamente, tiene ciertos limitantes, pero afortunadamente la gente de R y la misma sociedad, la misma comunidad de R, comenzó a crear más aplicaciones en torno a Shiny. Por eso es que hoy en día tal vez se ha vuelto el estándar de facto para crear aplicaciones web utilizando R. ¿Okay? Entonces, cuando uno aprende Shiny, obviamente conoce R. ¿Okay? El requisito, digamos, para aprender a utilizar Shiny es conocer el lenguaje R. ¿Ok? Conocer sobre todo la estructura del lenguaje, cómo implemento funciones, cómo alimento funciones a partir de los argumentos, qué tipo de dato es el output de una función y cómo es que ese output de una función puede ser el input de otra función. Y de esa manera concatenar mucho código, muchas funciones y pues tener una aplicación más robusta. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿no? En el curso que vamos a empezar este viernes, la idea no es tanto complicarnos por la parte de R, o sea, no vamos a mejorar un algoritmo de Machine Learning, no vamos a implementar una red neuronal, no vamos a hacer un reconocimiento de imágenes, para nada. El curso es básicamente para aprender a utilizar la tecnología detrás de Shiny, las herramientas que hay detrás de Shiny y que, sobre todo, pueden interactuar con Shiny para justamente, dependiendo de lo que uno desee, poder tener una aplicación web. ¿Ok? Y si bien es cierto, para eso es necesario una especie de servidor. ¿Ok? Hoy en día hay sistemas eh, que uno los puede empezar a usar de manera gratuita, que nos permiten pues tener en línea nuestras aplicaciones. Y justamente tal vez eso es algo que va a ser de mucho interés al momento de desarrollarlo en el curso, ¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos tener un Shiny Server en nuestra computadora y a partir de ahí ejecutar nuestras aplicaciones de Shiny, podemos utilizar, por ejemplo, Shiny Apps para justamente publicar nuestras aplicaciones en línea. Claro, como es un servicio gratuito, obviamente va a ser limitado desde cierto punto de vista, ¿no? Limitado, por ejemplo, en la cantidad de usos que tiene esa aplicación web, limitado, por ejemplo, en la cantidad de recursos para alguna implementación de algún algoritmo. Pero afortunadamente, tal vez como lo vimos en el curso de Python, de Machine Learning, creo, uno puede consumir herramientas de la nube, ¿ok? Uno puede consumir herramientas de la nube donde es exageradamente fácil y hasta cierto punto de vista barato y tener tu propio servidor en la nube, ¿ok? A ver, por acá nos preguntan, ¿en el curso también se va a explicar el despliegue en un Shiny server propio? Sí, sí está planificado eso, ¿ok? Definitivamente hay que saber cómo, y no es muy complicado, afortunadamente ya todo está empaquetado, ¿ok? Tal vez por ahí un par de archivos de configuración y listo, ¿no? Recuerden que R, Python, Julia, todo lo que usamos en nuestros celulares, todo lo que usamos muchas veces en la web, todo eso se ejecuta sobre servidores en el sistema operativo Linux. Y lo bonito que tiene Linux es que todo se configura en base a archivos de texto. ¿Okay? Si tú entiendes cómo configurar a partir de la documentación un servicio, pues simple y llanamente comienzas a eh, asignar los valores adecuados, ¿no? El IP, por qué puerto va a responder la aplicación. Por ejemplo, ¿no? Algo que, digamos, en el caso de los dashboard, es un modelo de negocio, es cómo es que los clientes de un dashboard, por ejemplo, Power BI, por ejemplo, Google Data Studio, por ejemplo, Tableau, por ejemplo, Click, básicamente te cobran por los drivers que utilizas para acceder a tus datos. ¿Ok? Recuerden, para este tipo de aplicaciones,
claro, cuando uno ya está en producción, muchas veces no está cargando su CSV para que se actualice el dashboard, para que se actualice la aplicación web, ¿no? Ya se busca un poco más de dinamismo, en el sentido de que si es que alguien quiere utilizar mi aplicación web escrita en Shiny, obviamente esta de acá tiene que actualizar los datos de algún lugar. ¿Ok? Claro, para eso digamos que hay que conocer un poco de SQL, pero no es muy complicado lo que se requiere. Al final, eh, una muy buena práctica, obviamente, dependiendo de la cantidad de datos, eh, es cargar las cosas en memoria. ¿Ok? Claro, si es que yo tengo, por ejemplo, un escenario muy común, ¿no? Tengo un sistema de archivos distribuido en Hadoop, donde un sistema de archivos distribuido es básicamente, tengo tantos datos, ¿ok? Que no es físicamente posible tenerlos en un servidor, ¿ok? Empresas como Google, empresas como Facebook, muchos bancos, ojo, muchos bancos, o sea, no es necesario que sea una empresa de alcance mundial, no, no. Empresas locales ya están teniendo sistemas de archivos distribuidos, ¿ok? Justamente tienen esos servicios, ¿no? Ahí básicamente siempre se utiliza Hadoop. Dentro de Hadoop uno puede utilizar Spark o Hive. Bueno, al final, siempre es bueno para un dashboard tener los datos en crudo. ¿Okay? Si es que por ahí hay una especie de preprocesamiento antes de entrar los datos a mi aplicación en Shiny y ya no tener los datos en crudo, sino preprocesados, a buena hora. ¿Okay? Pero obviamente ese preprocesamiento también puede requerir un poco más de hardware, ¿no? Digamos que por eso es que muchas veces hoy en día eh, se utilizan tecnologías serverless para dependiendo del consumo de alguna aplicación, se comiencen a levantar una cantidad de servidores que trabajan solo para resolver ese pequeño problema y luego se apagan. Que ya el dinamismo que hoy en día uno puede tener en una aplicación es realmente muy, muy avanzado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ese tipo de arquitectura, la cual vamos a aprender a manejar de manera muy sencilla con Shiny, en realidad no es nada nuevo. ¿Ok? Ese tipo de arquitectura, cliente-servidor, es muy, muy clásica y valga en verdad es muy sencilla de comprender. ¿Ok? En principio yo tengo un servidor propiamente dicho, una computadora dedicada, ¿ok? Que tiene, digamos, una aplicación que cuando un cliente ingresa a una página web, la aplicación, a partir de la consulta del cliente, responde. ¿Ok? Es decir, el cliente siempre va a empezar con su navegador. ¿Ok? El cliente siempre va a empezar con su navegador. Puede ser Chrome, puede ser Firefox, puede ser Opera, Safari, hasta inclusive el navegador de Microsoft. ¿Ok? Puede estar en una laptop, en un celular, en una computadora, en un servidor, hasta inclusive hoy en día en la pantalla dentro de un carro. ¿Ok? Entonces, el cliente ingresa a una página web, esa página web hace una petición a ese servidor. ¿Ok? Ese servidor muchas veces tiene detrás de él toda una infraestructura de datos, que puede ser la base de datos. Entonces, dependiendo de esa consulta que hace el cliente por intermedio de su navegador, el servidor la procesa y le manda la respuesta al cliente. ¿Ok? Le manda la respuesta al cliente. Digamos que este tipo de arquitecturas que hoy en día funciona simple y llanamente con un navegador, se ha vuelto el estándar de facto. Es más, las mismas empresas en la nube, básicamente, hoy en día ya obligan a que uno utilice todo en un navegador. Ya eso de tener una aplicación de escritorio no es para nada, por un lado, eficiente y por otro lado no es para nada escalable. ¿Ok? Recuerden, si es que yo estoy, no sé, pues ya, digamos, para volatilidad creo un test novedoso, súper bueno, súper rápido. Entonces, la mejor forma de disponibilizarlo, obviamente, luego de haber publicado mi artículo, luego de haber hecho mi patente, lo puedo disponibilizar en una aplicación web.
Y eso es algo que me parece, lo mencioné en algún curso de los que dicto con Edúcate Perú, ¿no? Siempre, y inclusive, ¿no? Muchas veces después de que acaba un curso, muchos alumnos me escriben, profesor, yo ya implementé esto, pero no quiero que el cliente tenga acceso al código. Bueno, ante esa pregunta hay muchas respuestas. Es más, creo que en el curso de Python también di algunas ideas sobre cómo uno puede vender eso. Justamente, una forma de vender ese producto que tú no quieres que, digamos, el cliente tenga acceso a tu código fuente es mediante una arquitectura de este tipo. ¿Ok? Porque básicamente el cliente lo único que hace entre un navegador, muestra o ingresa unos inputs. Esos inputs viajan al servidor, el servidor recibe esos inputs, procesa esos inputs, obtiene un resultado y ese resultado el servidor lo envía nuevamente al navegador del cliente. ¿Ok? Entonces, es una arquitectura muy adecuada también para crear negocio. ¿Ok? Es una arquitectura muy adecuada para crear negocio. ¿No? O digamos, ¿no? Implemento alguna metodología para generar jugadas ganadoras de la tinta. ¿Ok? Entonces, igual, no quiero que la gente vea mi código. Ah, ya, entonces puedo utilizar una arquitectura de este tipo. Entre muchas otras arquitecturas que pueden haber hoy en día. ¿Ok? Muy bien, entonces esa es la idea de una arquitectura cliente-servidor. ¿Ok? Obviamente, Shiny no es la única opción, pero sin embargo, es una muy buena opción cuando uno está usando R. ¿Ok? Es una muy buena opción cuando uno está usando R. Y lo bueno que tienen estas arquitecturas web, y es más, creo que tal vez la mayoría de los presentes, digamos que es un nativo de las aplicaciones web, es un nativo de las aplicaciones en los celulares, eh, permite mucha escalabilidad. ¿Ok? Permite mucha escalabilidad. Hoy en día, eh, todo prácticamente es una aplicación. ¿Ok? Tú puedes ver, por ejemplo, tu Netflix, tu Prime, en tu Smart TV, en tu laptop, en tu tablet, en tu celular. Tú puedes, por ejemplo, bueno, como en mi caso, ¿no? Yo hago apuestas. Bueno, aunque como bien dice mi contador, técnicamente hablando no son apuestas porque nunca pierdo. Creada una metodología, obviamente uno puede aprovecharse de ella. Entonces, siempre he tenido la intención, imagino que en algún momento tendré el tiempo, de disponibilizar una aplicación, ¿no? Que le enseñe a las personas de que una apuesta deportiva no es por qué ser técnicamente hablando una apuesta, ¿no? A veces eh, lo malo que tienen las apuestas, y es más, también se replica, creo, en el caso de la inversión en criptomonedas y la inversión en divisas, es la parte psicológica. Entonces, si uno quita de la ecuación eso, disminuye bastante el error. ¿Ok? Entonces, las arquitecturas para las aplicaciones web son, literalmente hablando, hoy en día, cosa del día a día. ¿Ok? Puedes utilizar R con Shiny, puedes utilizar Python con Django, puedes utilizar Java. En Julia obviamente todavía no hay. Puedes utilizar PHP, puedes utilizar simple y llanamente JavaScript, puedes utilizar en realidad un montón de tecnologías. ¿Ok? Digamos que JavaScript es el que lidera el mercado, porque tiene una cantidad de frameworks impresionante. ¿Ok? A ver, una pregunta. ¿Se puede decir que Shiny reemplaza Tableau, Power BI? Bueno, podría llegar. Eso es completamente cierto. Podría llegar a ser. ¿Ok? Pero Shiny, digamos que no apunta a solamente ser un dashboard. ¿Ok? Shiny, digamos, abstrae un poco más eso y básicamente, como bien lo dice la documentación, ¿no? Busca hacer un módulo de R para generar aplicaciones web. ¿Ok? Pero sí, o sea, si es que algún grupo de desarrolladores se propone hacer un dashboard con código en R, pues entonces Shiny definitivamente sería una muy buena opción. Igual, ¿no? En el caso de, por ejemplo, Python con Django, hay proyectos de software libre
que buscan ser un dashboard. Obviamente, el detalle que tienen un producto comercial como Tableau, como Power BI, como Click, es que pues la cantidad de horas hombre detrás de ese producto es abominable. O sea, hay tanto código desarrollado para facilitar el trabajo de los usuarios que pues para un proyecto de software libre difícilmente es alcanzable, ¿no? Igual, ¿no? Por eso es que no existe, digamos, un equivalente en el software libre como estos programas de tipo GIS. Obviamente, eh, o de CAD, perdón, de CAD, no de tipo GIS, de CAD. AutoCAD, por ejemplo, no hay un software libre que tenga la funcionalidad que tiene ese monstruo, ¿ok? Entonces, sí podría llegar Shiny, digamos, si es que un grupo de programadores se dedica a implementar eso. Sí, sí podría, tranquilamente. Hay todo. La cosa nomás es sentarse, empaquetar, dar soporte, eh, porque, por ejemplo, ¿no? Una preocupación tanto de la parte de desarrollo como muchas veces de la parte empresarial es que la aplicación tenga acceso a los datos, porque si hoy en día tu institución está utilizando, no sé, pues PostgreSQL, ¿ok? Entonces, por un detalle, digamos, técnico, se ve en la obligación de utilizar algo no SQL. Entonces, tu aplicación debe estar implementada de tal forma de que ese salto no sea muy costoso, no solo en una métrica económica, sino también en una métrica, digamos, tecnológica. ¿Ok? Muy bien, continuemos. Ya, aterricemos un poco en esto, ¿ok? Para ver lo sencillo que es. Bueno, lo sencillo desde el punto de vista estructural. La ventaja que, digamos, vamos a explotar nosotros en el curso es justamente cómo llevar a cabo muchas de las cosas más comunes al momento de tratar de disponibilizar nuestras herramientas en línea. Y en esto, dicho sea de paso, hay muchos proyectos, me parece haber visto uno muy bueno en Alemania, donde se hicieron tal cantidad de aplicaciones en Shiny para un curso que literalmente hablando el curso pasó a ser, digamos que algo en automático, ¿no? O sea, tú en Shiny, digamos que en vista de que aprendió muchas cosas de Markdown y de toda la tecnología detrás de Markdown, tú en Shiny, tú puedes hacer, por ejemplo, de que cuando ingrese a la aplicación, el alumno ve un video de YouTube, responda una encuesta, luego le muestras una especie de laboratorio donde puede comenzar a jugar con los parámetros, donde puede comenzar a jugar con los argumentos, donde puede comenzar a inclusive el mismo alumno, el mismo participante, guardar los escenarios en los cuales él se pone, él se coloca. ¿Ok? Entonces, para lograr eso, porque la verdad que eso es, me parece fenomenal, para lograr eso, Shining lo simplifica bastante. ¿Ok? Uno puede tener una aplicación Shiny en un solo archivo, obviamente. La aplicación, digamos, es la que disponibiliza la aplicación web. ¿Ok? Entonces, puedes tener toda la estructura de tu aplicación web en un solo archivo llamado app.r, pero muchas veces para proyectos un tanto extensos se hace muy engorroso. Entonces, lo puedes separar en dos archivos. ¿Ok? Un archivo UI.r, que justamente viene de User Interface, y un archivo server.r, que es el que se encarga justamente de la lógica que debe de ejecutar el servidor. Y es el que básicamente genera el contenido dinámico. ¿Ok? Entonces, podemos tener nuestra aplicación en un solo archivo o en dos archivos. ¿Ok? Tenemos esas dos opciones. Ahora, eh, algo que sí tal vez requiere un poquito más de conocimiento, sobre todo en la parte de JavaScript, es cuando ya le quiero, por ejemplo, a mi aplicación, digamos que lo quiero dotar de OAuth 2, ¿no? Es decir, cuando el usuario ingrese a una web que yo le puedo dar, se loguee con un correo de Gmail o con un correo asociado a la infraestructura de Google o a la infraestructura de Microsoft o a la infraestructura de Azure. Entonces,
Ese tipo de cositas, por ejemplo, ya se escapan al conocimiento que uno puede tener de R, porque eso básicamente ya entra en el conocimiento que uno debe de tener de JavaScript. ¿Ok? Y valgan verdades, eso no está contemplado en el curso, porque bueno, habría que ver algo, bueno, no algo, bastante de JavaScript. Cómo comunicas los objetos, cómo consume servicios web. En realidad eso sí requiere un poquito más de conocimiento, creo que más propio de un ingeniero de sistemas. ¿Ok? El curso yo lo he orientado para dotar a las personas que estudian carreras sociales asociadas a economía, para que justamente a sus modelos o a lo que quieran mostrar en línea, le puedan dotar de una interfaz web. ¿Ok? Y de esa forma, pues, no estar compartiendo por correo las cosas. No, simple y llanamente lo colocas en la web, pones tus créditos, pones tu licencia, pones tus datos y todo lo tienes ahí. Claro, nuevamente, como lo dije en un inicio, el detalle que tiene el hecho de utilizar, digamos, un servidor gratuito es que obviamente, si es que tu aplicación es muy consumida, pues, y no pagas, ya no va a estar disponible, ¿no? ¿Ok? Eso también hay que tener en cuenta. Por eso es que muchas universidades europeas, y esto lo he visto bastante común en España, ¿no? Instalan su propio servidor de Shiny, su Shiny Server. Y dentro de Shiny Server, pues ejecutan todo lo que sus usuarios deseen, ¿no? Digamos que es algo así como, creo que todavía existe Google Sites, ¿no? Asociado a un correo de Google, tú puedes tener una página web, que si bien es cierto, por defecto debe ser algo como sites.google.com / mi institución / mi usuario, tú por $5 al año, creo, le puedes asignar un nombre de dominio. ¿Ok? Entonces, digamos que hoy en día uno puede tener algo muy personalizable con una pequeña inversión. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué implica levantar una aplicación de este tipo? Sencillo. Tenemos tres opciones. ¿Ok? Obviamente en local, cuando nosotros la implementamos con RStudio, claro, nosotros vamos a usar nuestro RStudio, con el cual hemos aprendido ggplot, con el cual hemos aprendido a hacer regresiones, con el cual hemos aprendido a hacer, no sé, pues, algo de data science, algo de machine learning. ¿Ok? Simple y llanamente lo que vamos a añadir a eso es justamente el hecho de levantar una aplicación web, que la podemos ejecutar dentro de la misma interfaz de RStudio, como la podemos ejecutar dentro de un navegador de nuestra computadora. ¿Ok? Esa es una opción y esa es, digamos, la que uno utiliza cuando recién está aprendiendo. ¿Ok? Para probar, para malograr, para reempezar nuevamente. Ahí va a ser nuestro laboratorio de pruebas. ¿Ok? Una segunda opción es justamente tener un servidor dedicado. Y aquí sí tiene que ser un servidor Linux. ¿Ok? Al cual uno le instale un Shiny Server y comience a disponibilizar cuentas. ¿Ok? La otra opción, claro está, y eso lo vamos a ver en el curso, es utilizar Shiny Apps. ¿Ok? Que literalmente hablando es cuestión de hacer un clic y mi aplicación ya va a estar en la nube. Claro, esa aplicación, como ya lo he mencionado, solo va a estar disponible una cantidad de ejecuciones. ¿Ok? Que si bien es cierto, para las pruebas que vamos a hacer en el curso, va a ser más que suficiente. Lo bonito de RStudio, al interactuar con Shiny Apps, es que de manera nativa eh, comunica todo con GitHub. ¿Ok? Así que inclusive podemos, por ejemplo, tener en GitHub Page alguna otra aplicación. Claro, ahí sí no voy a poder ejecutar mi aplicación de Shiny, pero sí puedo tener algo más de interactividad. ¿Ok? ¿Cuáles son los componentes al final de una aplicación? ¿Ok? En código va a ser algo muy sencillo. ¿Ok? En código va a ser algo muy sencillo. Pero lo que hay que saber es justamente qué parte del código se encarga de determinado aspecto de mi aplicación. ¿Ok? Vamos a abstraerlo solo en tres componentes. ¿Ok? Los componentes de input y output, obviamente, ¿no?
Yo, digamos que para mi aplicación web voy a querer que el usuario ingrese ciertos datos, ¿ok? Y después de hacer un procesamiento, después de aplicar mi algoritmo, devolver un output, ¿ok? Ya. Ese es el componente principal. Igual que cuando uno recién aprende un lenguaje de programación, una de las primeras cosas que uno aprende, claro, luego de aprender a ejecutar el código, es justamente cómo interactuar, ¿no? Cómo yo le entrego datos a mi aplicación y cómo es que mi aplicación, luego de una serie de operaciones, me retorna los datos. ¿Ok? Ya. El segundo componente es el layout. El layout básicamente es cómo se ve, cómo se disponibiliza. ¿Ok? Y ahí sí hay que tener un poquito de estrategia, porque si bien es cierto, Shiny se encarga de todo el código CSS, HTML5, eso puede hacer que la aplicación se vuelva un tanto lenta. ¿Ok? Entonces ese layout, esa cara, esa careta que va a tener mi aplicación, hay que saberla cómo estructurar. ¿Ok? Y bueno, también no caer pues en el hecho de que por más de que yo tenga esto, voy a meter un montón de cosas. ¿Ok? Es más, algo que la misma documentación recomienda, si es que yo quiero hacer una sola aplicación, es que esta de acá, básicamente, mediante justamente estos layouts, pueda jalar a otras aplicaciones. ¿Ok? Por ejemplo, en el curso yo voy a hacer una especie de, digamos, layout, donde voy a jalar aplicaciones que, no sé, 2 o 3 alumnos hayan hecho. De tal manera que mi aplicación no va a consumir muchos recursos, pero ya va a depender de la aplicación de cada uno de los participantes para saber si es que alguno tiene más usos o no. ¿Okay? Eso también hay que saberlo manejar. Y bueno, otro componente que obviamente va a permitir algo de personalización son justamente los componentes HTML, ¿no? Digamos, yo quiero colocarle el logo de la empresa, o quiero colocar mi foto, o quiero colocar mi correo, quiero colocar mis redes sociales, o quiero, por ejemplo, colocar todos los tweets de un hashtag en tiempo real. ¿Ok? Eso ya es una personalización que le puedo hacer justamente eh, a mi dashboard, a mi Shiny, a mi aplicación web. ¿Ok? Obviamente, ¿no? Por ejemplo, ya, digamos que quiero colocar los últimos tweets con un hashtag determinado. Ya, entonces lo primero que tengo que aprender es cómo voy a hacer, cómo voy a comunicar mi aplicación web, que obviamente se ejecuta dentro de una infraestructura dada, que puede ser Shiny Apps, ¿ok? Para que consuma algún otro servicio, que puede ser la API de Twitter, ¿ok? Entonces, nuevamente, conectar servicios, conectar sistemas, conectar web services, muchas veces es lo más complicado. Porque una vez que ya están conectados, entonces simple y llanamente depende de lo que yo le haya enseñado a hacer para que simple y llanamente trabaje. ¿Ok? Pero eso es algo que sí es algo muy interesante. Ahora, para ya terminar, con respecto a los inputs, ¿okay? Recuerden, ¿no? Yo tengo fundamentalmente 3 componentes. El primero, y el que nunca debo de olvidar, y es lo primero que tengo que aprender, es cómo es que mi usuario le va a entregar información a mi aplicación y cómo es que la aplicación la va a devolver. ¿Ok? Para los inputs tenemos varios objetos. ¿Ok? Tenemos un objeto para ingresar numeritos, un objeto de un slider, un texto, algo que me selecciona, un radio, un checkbox, hay muchos, algo que inclusive considera una fecha, rangos de fecha. Vamos a ver cada uno de estos inputs, ¿ok? Valga en verdad, el curso no es muy largo, creo que solo dura 20 horas, ¿ok? Si bien es cierto, se buscó hacer un curso, digamos, no muy extenso, porque la idea más bien es hacer cosas bastante rápido, ¿ok? El requisito del curso es saber R. Si tú sabes R, ya sabes, por ejemplo, cómo leer la documentación. Si tú sabes R, ya sabes qué tipo de dato le debes de pasar a una función dada. Si tú sabes R, ya sabes cuál es el tipo de dato que devuelve una función dada. ¿Ok? Entonces, si sabemos eso,
y tenemos un poquito de experiencia sobre cómo acostumbra a trabajar el lenguaje de programación, entonces el curso va a ser, digamos, bastante ligero. ¿Ok? Claro. Por ejemplo, ¿no? Manejar fechas siempre es algo tedioso. ¿Ok? Digamos que yo quiero saber cuántos lunes hay entre el 18 de enero de 1982 y el 16 de noviembre del 2022. ¿Ok? Ya, eso ya no tiene nada que ver con Shiny. Eso lo hago con R. Mi estructura, cómo es que voy a descubrir eso, la tengo que probar en R. Yo recomiendo siempre hacerlo separado a Shiny. Ahora otro script, ¿ok? Me pongo en ese escenario y comienzo a implementar las cuentas y a automatizar. De tal manera de que cuando ya logre implementar una función donde le doy una fecha de inicio y una fecha final, justamente me retorne la cantidad de lunes que han habido entre esas fechas. ¿Ok? Entonces, hay que saber separar. ¿Está bien? Hay que saber separar. Ahí digamos que lo común es el famoso divide y vencerás, ¿no? Un problema complicado sigue siendo complicado si es que no lo desglosas en varios problemas sencillos. Si es que tú tienes un problema complicado y eres capaz de desglosarlo en varios problemas sencillos, entonces todo se vuelve sencillo. ¿Ok? Pero obviamente, muchas veces para lograr eso hay que tener un poquito de experiencia. ¿Ok? Siempre que me ha tocado trabajar con practicantes, saben programar, pero saben programar muchas veces las cosas que han visto en los libros o les han enseñado en algún lugar. Ya en la empresa, ya cuando uno se enfrenta a un problema real, ya digamos que hay que tener, aparte del conocimiento técnico de la sintaxis, ya hay que tener un poquito de imaginación. Y algo que también es muy cierto, esa imaginación simple y llanamente se gana resolviendo los problemas. ¿Ok? Aprendiendo de alguien que tal vez ya pasó por eso y te puede dar una idea. ¿Ok? Te puede dar una idea. Claro, a mí también me pasó, ¿no? Cuando yo todavía no era muy experimentado y preguntaba, hay personas que respondían, así como hay personas que no respondían. Ahí aprendí de que simple y llanamente es cuestión de preguntar a más y tal vez preguntar mejor. Por eso es que muchas veces, eh, y es más, esa es una política muy seguida en los foros, ¿no? Cuando uno hace una pregunta, ¿cómo resuelvo esto? Lo primero que tienes que compartir es el código. Y para eso hay muchas aplicaciones en línea donde va a estar tu código, ¿no? Y a partir de ahí recién la gente te va a poder apoyar. ¿Ok? Entonces, no es solo pedir ayuda, también hay que saber cómo pedirla. Muy bien, entonces, con respecto a los inputs, va a ser justamente, tenemos todas estas opciones. Claro, ¿no? En Stack Overflow, o sea, si en Stack Overflow tú haces una pregunta que quieres resolver un problema y no muestras tu código, entonces simple y llanamente te banean. Creo que te la perdonan 2 veces. Si lo haces una tercera vez, te cancelan tu cuenta y no puedes hacer preguntas, creo, hasta que respondas varias e interactúes bastante con la comunidad, ¿no? Una de las razones por las cuales Stack Overflow es una de las mejores herramientas, hasta inclusive muchos dicen mejor que la documentación, es porque justamente sigue ciertas reglas muy naturales en el mundo del software. ¿Ok? Ya, continuemos, a ver. ¿Dónde estás? Acá estás. Ya. Con respecto a los outputs, vamos a tener que interpretar que obviamente la salida puede ser de dos tipos. Puede ser la salida orientada al servidor, ¿ok? Como puede ser la salida orientada al usuario, ¿ok? Algo muy natural, por ejemplo, es que ya, el usuario ingresa datos, ¿ok? Parte de la salida la muestra al usuario en la pantalla, como parte de la salida la almacena en el servidor, ¿ok? La almacena en el servidor, por ejemplo, como imágenes o como, por ejemplo, en una base de datos, ¿ok? Entonces, los outputs sí va a depender hacia dónde va a ir la salida. Puede ser al servidor como puede ser al usuario, ¿no? Y ahí ya tenemos todas las opciones que vemos, ¿no? Por ejemplo, las más comunes, porque son, digamos, las que van a permitir interactuar más con la aplicación,
son las que tienen que ver con la interfase de usuario, ¿no? Por ejemplo, el plot output, si es que el usuario ingresa, no sé, pues una función y un dominio, le muestro la regla de, el gráfico de esa función, ¿ok? Y así, tenemos el image output, el text output, el verbatim text output, el HTML output, el table output, obviamente. Muchas veces mi resultado no es una imagen, que obviamente el usuario va a poder descargar, sino puede ser una tabla, una hoja de cálculo, ¿ok? Y así, ¿no? O inclusive muchas veces, como suele ocurrir cuando uno procesa datos georreferenciados, le puedo dar un enlace de descarga, ¿no? Hay, por ejemplo, algo bonito que tiene, bueno, en general las herramientas de Google, es que yo puedo hacer mi procesamiento todo en línea con Shiny y todo el output lo puedo mandar a Google Drive. Claro, se puede llenar ese Google Drive, ¿no? Hoy en día creo que sigue con los 15 gigas, pero ahí está, ¿no? ¿Ok? Yo puedo mandar todo el output a un Google Drive y le puedo asignar a cada usuario una URL para que descargue sus outputs. ¿Ok? Entonces, hay todas esas opciones. Lo bueno que tiene, bueno, en general, las tecnologías web hoy en día es que prácticamente tú puedes consumir todo lo que esté en línea. ¿Ok? Tú puedes consumir almacenamiento, tú puedes consumir procesamiento, tú puedes consumir GPUs, tú puedes consumir memoria RAM. Literalmente hablando, tú puedes consumir prácticamente cualquier cosa. ¿Ok? Ah, hay escenarios muy puntuales, ¿ok? Sobre todo el aspecto logístico suele ocurrir, donde digamos que solo requiere poder computacional en una hora determinada. ¿Ok? Afortunadamente hoy en día hay herramientas como Docker, como Kubernetes, o inclusive herramientas serverless, donde pues levantar un servidor a partir de un script es sumamente sencillo y sumamente rápido. Así que hay muchísimas opciones. La, la última capa, justamente concerniente a esta imagen y ya para acabar nuestra pequeña charla, es justamente la layout. ¿Ok? Del layout hoy en día solo se consideran dos posibles opciones. ¿Ok? El fluid page y el fixed page. ¿Ok? El page with sidebar en realidad ya está ya por desaparecer. Creo que inclusive ya desapareció o ya está deprecated. ¿Ok? Justamente, ¿no? En estas páginas, porque literalmente hablando, de ahí viene el nombre, en estas páginas, básicamente yo voy a poder colocar mis aplicaciones. ¿Ok? Algo bastante común, por ejemplo, y eso lo vimos en muchas aplicaciones escritas en Shiny ahora que salieron un montón para esto del COVID, simple y llanamente eran pestañas. ¿Ok? Yo tenía una pestaña, por ejemplo, para seleccionar los inputs. Seleccionar, por ejemplo, departamento, distrito, fecha inicial, fecha final, rango de edad, sexo. Tenía una pestaña para eso. Luego, tenía otra pestaña, ¿ok? Donde ya filtraba esos datos y mostraba cierta estadística. Y luego tenía otra pestaña, digamos, donde ya ejecutaba algún algoritmo, ¿ok? Hay que ser muy ordenado al momento de escribir estas cosas. Eh, He visto ejemplos, ¿ok? Inclusive en instituciones de investigación en el cual malinterpretan la libertad que te da este tipo de herramientas, ¿ok? Si bien es cierto, tú puedes ser, digamos, muy, muy ligero para crear pestañas, eso puede ser contraproducente, ¿ok? Afortunadamente, como esto es HTML, dentro de una pestaña yo puedo tener varios frames, ¿ok? Pues muchas veces es mejor tener pocas pestañas y algunos frames en cada pestaña a tener muchas pestañas, ¿ok? Eso puede hacer que la aplicación se vuelva un poco más lenta. Y valgan verdades, ¿no? Hoy en día,
una aplicación en línea, exagerando después de haber mostrado la información, el input, de responder pues en menos de un segundo. ¿Ok? Hay que tener en cuenta eso también. O sea, uno puede crear por crear, y la aplicación se puede volver lenta, ¿no? Porque justamente tiene que cargar muchos componentes en el navegador. Y valgan verdades, aunque no lo crean, los navegadores son aplicaciones que consumen bastantes recursos. No sé si tienen la costumbre como yo de en el navegador tener como 30 ventanas y dentro de cada ventana otras 20 pestañas. Entonces, eso es algo que también puede ser contraproducente, ¿no? Porque todo navegador es un consumidor exagerado en memoria RAM, ¿ok? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Y si, más aún, mi aplicación la consumen en tablets o en celulares, también hay que tener muchísimo más cuidado al momento de gastar los recursos, ¿no? Hoy en día creo que los celulares más potentes solo llevan 8 GB de memoria RAM. Si eso le quitas las aplicaciones de redes sociales, por ahí el Discord, por ahí el Zoom, está quedando menos de la mitad. Entonces, hay que tener en cuenta eso también para que una aplicación pues no sea, mejor dicho, para que una aplicación sea algo interesante de consumir y no un dolor de cabeza porque tengo que estar esperando pues que se procesen los datos. ¿Ok? Muy bien. Y hasta ahí los quería aburrir el día de hoy. No sé si tendrán alguna consulta. Ah, todo bien. Ah, perfecto. Ah, a ver, acá dice tecnologías. Bueno, el curso está planificado para hacer Markdown y Shiny. Ese es el curso. Es bastante corto, por eso es que básicamente vamos a hacer Markdown y Shiny. ¿Ok? Y bueno, creo que ese es el estándar hoy en día, ¿no? Para cosas estáticas, digamos que Markdown, y para cosas ya más dinámicas, utilizar Shiny, ¿no? Claro, la ventaja que tiene primero aprender Markdown es que ya te da un panorama, una visión. ¿Ok? Y obviamente vamos a ver algo de GitHub, pero o sea, es básicamente consumir lo que vamos a necesitar. ¿Ok? Pero sí, el curso es básicamente para Markdown y Shiny. Muy bien, muy bien. Entonces, gracias por su asistencia. Espero que les haya interesado un poco más acerca de estas tecnologías. Eh, y nada, ojalá que se puedan matricular al curso. Creo que ya empieza este viernes. En realidad iba a empezar el viernes pasado, pero yo tuve un inconveniente. Así que recién vamos a empezar este viernes. ¿Ok? Muy bien. Gracias con todos. Muy buenas noches.